Bueno, bienvenidos a todos al podcast de la revista Vida y Éxito. Mi nombre es Diego Montes y voy a ser el host del día de hoy. Hoy tenemos a Javier Alarcón, CFO de Ecuador, ¿verdad? En el área de comida y agricultura. ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco acerca de tu vida y tu carrera para entender un poco más acerca de ti y para que le cuentes a los que nos escuchan, ¿verdad?, acerca de los éxitos que has tenido y de tu carrera. Pero antes de empezar de hablar de carrera, me gustaría aprender un poco más de quién es Javier Alarcón. Si nos puedes contar un poco de cómo creciste, dónde creciste y tal vez dónde estudiaste, cosas así, podría ser interesante. Claro. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación, Diego. Mira, originalmente soy de Quito. Crecí en Quito, en un hogar común y corriente normal. Soy el segundo de 3 hermanos. Estudié en el Colegio Americano de Quito, que es un colegio bilingüe. Y desde temprana edad tuve mucha interés por todo lo que es mercados internacionales. Eso es algo que siempre me llamó la atención y siempre me acuerdo que le hablaba con mis padres y les decía que en algún momento quiero estudiar en el exterior. Tengo familiares que estudiaron en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, entonces siempre tuve esa inquietud, ¿no? Empecé la universidad en Ecuador y en su momento tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos a terminar mi carrera y estudié en la Universidad de Nebraska en Omaha. Y ahí saqué el bachelor, que le daban licenciatura en Latinoamérica, en finanzas. Y luego hice mi maestría, mi MBA en negocios internacionales. Y desde ese momento se ve una continuidad en el sentido de mi interés. En ese momento estaba trabajando ya en una empresa de servicios financieros en Omaha. Y en su momento tuve una invitación de una empresa de alimentos que se llama Conagra, en el cual tenían una oportunidad para hacer mucho de expansión internacional. Entonces le aposté a esa oportunidad que tuve en la parte muy temprana de mi carrera, porque quería viajar y quería envolverme en mercados internacionales. Por ese medio tuve la oportunidad de mudarme múltiples veces de país, de lugar, y realmente no me arrepiento de las decisiones que tuve en ese momento, ¿no? En la parte personal soy papá, tengo 2 nenes, uno de 12 años, que se llama José Javier, y mi hijo menor de 10 años, que se llama Juan Simón. Soy casado, mi esposa es ecuatoriana también, y lo que es la vida, nos conocemos desde muy pequeños, pero nos reencontramos cuando yo vivía en México. Entonces, el mundo, creo que con la tecnología y te ponen en ciertos lugares y las cosas se dieron de esa forma, ¿no? Entonces, es un poquito acerca de mi parte personal. Buenísimo. Y entonces, según entiendo, tú pues siempre estás dedicado al área de finanzas, ¿verdad? O sea, llegaste a ser hasta CFO de empresas. ¿Tú siempre supiste que querías estar en el área financiera o cómo te diste cuenta de que finanzas era lo tuyo? Sabes que siempre tuve una afinidad para lo que es números. Me gustaban las clases de matemáticas, clases de física. En su momento me acuerdo que estaba en el colegio, en high school, y tomé un examen de aptitud y me dijeron que podía ser abogado, pero nunca me llamó la atención. Empecé a estudiar ingeniería al principio de la carrera universitaria, pero siempre me atrajeron los negocios también, la parte de emprender negocios y sobre todo manejar negocios. Y una vez, entonces me cambié a lo que creo que se conoce en Latinoamérica como administración de empresas, ¿no?
Business School. Ujú. Y, pero no quería ser contador y no me nacía la parte de lo que es mercadotecnia. Entonces, la parte financiera era la que más me hacía sentido porque estaba muy cerca de lo que es la operación, se puede ayudar a correr la empresa, pero por otro lado, con la parte numérica podía entender qué significaba eso desde el punto de vista de empresa, ¿no? Claro. Y en verdad, en mi carrera he tenido la oportunidad de operar en los dos lados. Muy interesante, Javier. Gracias por compartir eso con nosotros. Y una pregunta, cuando tú estabas empezando tu carrera, ¿qué sientes que fue lo que te preparó para ser un gerente financiero, o sea, al principio? ¿Fue el colegio? ¿Fueron tus primeros trabajos? ¿Qué fue lo que dirías tú que fue la fundación de tu experiencia en finanzas? Mira, yo creo que siempre me preguntan muchos chicos con los cuales tengo la fortuna de coachar, cómo llegué a cierto puesto, a cierta posición. Y lo que creo fue mucho el apostarle al momento, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Um, yo creo que hoy por hoy las oportunidades se te presentan, ¿no? Y en el momento que la oportunidad se presenta, muchas veces pensamos en qué va a ser el futuro. Y la pregunta es, ¿tengo control sobre el futuro o tengo control sobre el presente? Entonces, te voy a dar ejemplo, lo que te Claro. comenté. Trabajaba en una industria de financieras, servicios financieros, y me llamaron de Conagra en esa época. Y si te digo que ese momento yo sabía que me iban a mandar a Puerto Rico, a México, a Latinoamérica, no, eso es imposible saber. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he tratado de apostar al presente? Entonces, en ese momento sabía que iba a ir a hacer M&A, que había la posibilidad de trabajar en México, en ciertos proyectos, en el Canadá, y lo que me enfoqué es en tal vez hacer el mejor trabajo que podía, en relacionarme, Ujú. construir relaciones de negocios, buscar un coach, mentors con la gente que trabajaba, gente que ya estaba en la industria, estaba en la empresa, y con eso hacer un balance entre mi experiencia, lo que estaba aprendiendo, mis resultados, con la gente que me aconsejaba, y con eso tomar las decisiones que se presentaban. Ya. Cuando entré, por ejemplo, a Conagra, fueron 2 años, mis primeros 2 años fue interesante porque yo entré a hacer un M&A y estuve en México 8 meses. Así fui de hacer una compra de la empresa y me pidieron que me quede como CFO, muy joven, sin entender lo que estaba haciendo en ese momento, pero fueron las cartas que se me presentaron. Y la pregunta era decir no puedo porque no sé, o apostarle y apoyarme en la gente que estaba ahí, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Pero ese tipo de, ¿cómo se llama?, de situaciones son las que te dicen, ok, esta persona en verdad no le tiene miedo al reto, o abraza el reto y cómo sale adelante. Y eso abrió otras puertas para hacer otros negocios en el Canadá. Y en base a eso pude irme, por ejemplo, a otros países, ¿no? Entonces, Ujú. creo que abrazar la oportunidad que tienes en el presente, ¿no? Claro. ¿Y puedes contarnos un poquito más acerca de qué es Conagra Foods? O sea, como que de qué es la empresa, qué es lo que hace, qué productos tiene. Claro. Conagra Food se llamaba la empresa, ahora se llama Conagra Brands. Es una empresa que tiene muchísimos más años que hace em, comida empacada. Y tenía su matriz cuando yo entré estaba en Omaha, Nebraska, y recién hace unos 8 o 9 años se mudó a Chicago, Illinois. Es una empresa que tiene plantas por todo el país, productos, por ejemplo, Chef Boyardee, Marie Callender, Banquet, las palomitas que le dicen en México, de Orville y Redenbacher. Entonces produce muchas marcas. Entonces, como empresa no se conoce, pero se conocen las marcas. Es un consorcio de marcas. Y lo que están tratando es de competir en diferentes tipos de alimentos, congelados, snacks,
lo que le llaman shelf stable, que son, por ejemplo, ya comidas ya saladas que están en la percha, y lo que buscan es expandir su mercado. Tuvieron un auge muy interesante durante el COVID, porque si recuerdas, mucha gente no salía a comer, entonces la gente quería algo fácil para todavía poder alimentar a su familia en casa, y tuvieron una subida de market share importante durante el COVID, ¿no? Compiten con otras empresas como de cereales, Nestlé, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante. Y entonces nos puedes decir un poco más de qué es ser un CFO para una marca de consumo masivo, es lo que suena. Entonces, como que, ¿qué significa ser CFO o gerente financiero en esta industria? Claro. Mira, creo que en general, CFO, y no solo en esta industria, sino en cualquier industria, significa tienes varios roles, varias responsabilidades. La primera es, tienes que tener tienes que ser el custodio fiduciario de los activos de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Asegurarte que la empresa tiene una estructura de procesos, controles, en el cual el inversionista se siente cómodo, ¿no es cierto? Entonces, que la contabilidad se hace de acuerdo a los principios aceptados. En el caso de una empresa en Estados Unidos es GAAP, US GAAP. En el caso de México puede ser GAAP mexicano, o lo que se llama es IFRS, que son los principios contables internacionales. La segunda parte es ser un socio estratégico del negocio. Entonces, una parte es el control, pero el control no hace crecer el negocio. El control es algo fundamental para que el negocio opere. Pero por otro lado es qué significan los números, ¿no? Entonces, por una parte tenemos que trabajar con el negocio para decir, ok, el negocio quiere crecer 10%, como ejemplo, establecer los modelos financieros de qué significa ese crecimiento, de dónde va a venir ese crecimiento. Puede ser un lanzamiento de un nuevo producto, puede ser la construcción de una nueva planta, de un nuevo activo, establecer que vamos a comprar o otra empresa, y eso qué significa para el negocio, ¿no? Y la otra parte importante es liderazgo. En cualquier rol en el cual uno tiene gente a cargo, tiene equipos en el cual es responsable, es importante establecer una visión de qué es lo que se espera de ese equipo, pero también ayudar a que el equipo crezca, hacer coaching, hacer desarrollo de la gente, establecer que tiene la gente en los lugares correctos, en el momento correcto. Establecer si podemos trabajar con los equipos para automatizar procesos. Entonces, uno opera en diferentes partes del negocio, en controles, establecimiento estratégico, desarrollo de los equipos, y todo eso ayudar a hacer que tenga el área de finanzas, si quieres, un rol importante en el negocio. No solo de establecer qué significan los números, pero también esa sociedad con el negocio, ¿no es cierto? Y eso es, desde mi punto de vista, la parte fundamental de cualquier puesto, pero en este caso de finanzas, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, el rol financiero es mucho más que solo ser bueno en finanzas. O sea, tienes que ser bueno hablando con otras partes del negocio, tienes que ser bueno con cosas de contabilidad también. Es un rol bastante como diverso, por decir así. Uh-huh. Y en tu experiencia, o sea, de lo que mencionaste, suena como que te moviste mucho, no solo verticalmente, sino también horizontalmente, ¿verdad? En diferentes posiciones financieras. ¿Qué recomendarías tú a alguien que está empezando su carrera como CFO, quizás, de los skill sets que deberían o sea, las habilidades que deberían de desarrollar, y cómo moverse horizontalmente también ayuda a construir ese portafolio diverso de habilidades? Uh-huh. Mira, creo que es una excelente pregunta. Creo que entre más uno tenga oportunidades de tocar diferentes partes del área o de la empresa, te hace más completo, ¿no? Entonces, como ejemplo, se mencionaba que al principio de mi carrera tuve la oportunidad de hacer M&A. Entonces,
por ejemplo, fui a México a la compra de una empresa y en ese momento me tocó tomar un puesto de director de finanzas, CFO, para esta empresa. Y empezar a tocar diferentes partes del área. Entonces, empezar a ver la parte de producción de planta, contraloría de planta, empezar a tocar parte de contabilidad corporativa, empezar a tocar parte de impuestos, planeación financiera, sistemas. Entonces, esas oportunidades, tocar diferentes lugares, te ayudan. La otra cosa que es importante, creo yo, para ser un buen profesional financiero, es no solo ver la parte de finanzas, sino la parte del negocio. Ejemplo. Entonces, en todos los puestos que he tenido, me ha tocado y he tenido la oportunidad, y me he forzado yo a mí mismo también, es a entender qué está pasando en el negocio. Entonces, estuve algunos años en México, y una de las cosas que yo escuchaba mucho de gente de mi equipo es: no entiendo qué es lo que pasa, no entiendo qué es lo que hace mercadotecnia, no entiendo qué es lo que hace ventas, nos piden recursos, pero no entiendo. Entonces, creé un plan en el cual todos nosotros teníamos que ir al mercado. Era muy simple el plan. Yo personalmente tenía que irme con los vendedores a tomar las órdenes de los supermercados y ayudar a poner el producto en la percha, en la góndola, depende de dónde estás, el término. Pero asegurarme que el producto estaba bien distribuido, que no había faltantes, ayudar a contar inventario atrás en las bodegas, a subirme al camión y entender qué es lo que hace la persona de distribución, cuáles son los problemas que tiene. A veces le funciona el teléfono, a veces no le funciona el iPad. Entonces, depende, y eso te ayuda a entender. Creo que el rato que yo regresaba y mis equipos regresaban a la oficina y la gente del negocio regresaba y les pedía una asignación de dinero, entendían el por qué. Ya no era para qué, sino el por qué. Y más que nada, es que existía un nivel de empatía mucho más alto. La misma forma, me tocaba ayudar a ir a las bodegas a contar inventario. Sí. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, falta gente, pero por otro lado, entender qué son los problemas que la gente tiene. A veces dice, falta inventario, pero no entendemos el por qué. Entonces, el meterse en la operación es crítico. Sí, entonces básicamente no solo es la movimiento de posiciones horizontales, verticales, el título no es necesariamente lo que importa, sino lo que tú estás diciendo es, además de la experiencia así en diferentes posiciones, es también entender el negocio bien para poder darle consejos financieros a gente que ve esto todos los días. Entonces un poco de amarrarse las mangas y ir a trabajar también con la gente para entender bien la parte de adentro del negocio en sí. Y algo que me llamó la atención de tu carrera, de lo que has mencionado, es que te moviste primero de una empresa de comida y de consumo masivo a empresas de agricultura. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ese movimiento y esa transición que hiciste? Tal vez un poco de qué te llevó a hacer esa transición, cómo pasó y tal vez tus experiencias en las diferencias entre las dos industrias, porque aunque suena parecido, la comida y la agricultura, según yo entiendo, son industrias muy diferentes. Siempre he tenido una afinidad para lo que es alimentos, en este caso. Parte de mi experiencia ha sido, creo que es importante mencionarlo, es una de las razones por las cuales me tocó y me ha tocado moverme mucho, es porque mi especialidad también es en reestructurar negocios. ¿A qué significa eso? He ido casi siempre a negocios que han tenido problemas financieros o de control o de operación, y a construir los momentos de control, ¿no es cierto? El fundamento de control, pero luego ayudar a darle la vuelta para que el negocio crezca. Y eso fue, por esa razón, fue a Puerto Rico, luego a México, luego me cambié de industria, ¿no? Creo que la diferencia de una industria de alimentos de consumo masivo versus una de agricultura es que el consumo masivo tiene un nivel de mercado al consumidor, un contacto al consumidor final
mucho más alta que la de agricultura. Entonces, aquí el contacto al consumidor final es por qué esta marca es relevante, por qué es buena para ti, es de tocar ese sentimiento ahí. En la parte de agricultura, es mucho más de la conexión con el agricultor de por sí. ¿Qué es lo que necesita el agricultor? Porque el agricultor, en el consumo masivo, tú puedes cortar, aumentar los capitales de inversión y tienes un impacto un poco más inmediato. En la agricultura, el agricultor solo puede, en Estados Unidos, planta una vez al año, en la mayoría de casos, por los cambios de estaciones. Entonces, entender los problemas que tiene el agricultor, darle las soluciones en el sentido de fertilizantes, nutrición a los cultivos, etcétera, es crítico. Pero por otro lado, el agricultor necesita mucho entender qué va a pasar con su producto. Y por ejemplo, ahora que estamos viviendo estos cambios de política en cuanto a qué es lo que de importación y exportación como país, es de entender qué va a pasar con ese producto, porque ese producto al final del día tiene que moverse. Entonces, el agricultor quiere mover, tiene que lograr capitalizar en la mayor parte de su ingreso del año, y muchas veces es al mercado local o al mercado de exportación. Al final del día existe una conexión, no puede existir una industria de agricultura sin una industria de consumo masivo, porque al final del día es el input desde el punto de vista del agricultor y es la demanda de ese producto al nivel de consumo masivo, ¿no? Entonces, Claro. siempre he tenido ese deseo de estar conectado entre las dos, ¿no? Claro, súper interesante, la verdad, porque, o sea, en una industria estás más preocupado en el supply, ¿verdad? O sea, en la oferta, y en la otra industria estás más preocupado de la demanda, ¿verdad? Correcto. Porque estás tratando de predecir cuál es la demanda para ciertos productos. Ujú. Como CFO, ¿cuál te parece tal vez más difícil o más complicado? Y tal vez sea o sea, difícil poner un explícito sí o no, pero en general, tal vez, ¿qué es más difícil como un CFO en cada una? Mira, yo creo que las cosas más difíciles es, te voy a decir de los dos lados. En la parte de consumo masivo, tú quieres asegurarte que el dinero, los capitales, están invertidos hacia el consumidor, que existe la suficiente producción y inversión hacia el consumidor. Uno de los problemas más grandes que tenemos como financieros es que muchas veces asignamos dinero a mercadotecnia y les decimos cuál es el retorno. Y es complicado medir ese retorno, porque al final del día yo no puedo decir el consumidor compró más o menos, eso se mide a largo plazo, ¿no? En la parte de agricultura, una de las cosas más difíciles es que los capitales para expandir producción son muy altos. El COVID lo que hizo fue hacer que los costos de crecimiento en cuanto a activo sean mucho más altos, ¿no? Entonces, asegurarse que los retornos de inversión en cualquiera de las dos industrias hay que tener buenos parámetros para medir eso, ¿no es cierto? Um, yo te digo, o sea, es muy difícil si me preguntaras con cuál me gusta más, es muy difícil porque los dos tienen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí. Y has mencionado mucho la palabra M&A, ¿verdad? Mergers and Acquisitions o compras y ventas de empresas. Yo sí he escuchado que ha habido mucho movimiento, o bueno, difícil definir mucho, pero ha habido movimiento en ambas industrias de ventas y compras de empresas. ¿Qué has visto tú en el mercado? O sea, ¿se está moviendo más en términos de ventas de empresas, el mercado de agricultura, el mercado de consumo masivo? ¿Cómo está el espacio de M&A ahorita en esas dos industrias? Mira, lo que yo veo es que existe par de cosas. Una, desde el punto de vista del tamaño de empresas, siempre va a haber movimiento, ¿cierto? De M&A. Yo creo que el país, como país, nosotros estamos en un momento en que, por la fluctuación que ha habido en los mercados, que ha sido muy alta, muchos de los inversionistas están
teniendo dificultad en invertir montos altos, ¿no? Y yo creo que van a buscar que los retornos de inversión sean más altos porque quieren cubrir su riesgo. Yo creo que en el mercado pequeño, ¿no es cierto? Pequeño, mediano empresa, que le llaman pymes, pequeñas, medianas empresas, creo que va a seguir habiendo movimiento. Pero por otro lado, expansión grande, creo que muchas de las empresas están esperando a ver que se calmen se calmen las aguas, si quieres decirle, porque existe el nivel de riesgo es mucho más alto. Yo no me acuerdo haber visto fluctuaciones de 2%, 3, 4, 5 puntos de un día para otro en un periodo corto como el que hemos tenido. He estado asistiendo a diferentes foros y el sentimiento de muchos de los inversionistas, de los CFOs, es establecer parámetros más altos, pero también por otro lado esperar. Están esperando mucho. Claro. Y, o sea, tú estás muy metido ahorita en el mundo de Estados Unidos, pero en tu pasado también has tenido experiencias de M&A en Latinoamérica. ¿Cuál has visto tú, qué es la principal diferencia entre el mundo de compra y ventas de empresas en Estados Unidos contra Latinoamérica? Porque yo también he notado que este mundo está creciendo mucho en la TAM también, no solo acá. No sé qué has visto tú, cómo se compara y contrastan esas industrias o esos mercados. Mira, yo lo que creo que una de las mayores diferencias es que los tiempos tienen a ser un poco más largos en Latinoamérica. Yo creo que una de las cosas que tiene Latinoamérica es que existe un alto nivel de emprendedores y mercados, por ejemplo, como el Brasil, como Colombia, como México, son muy atractivos para los inversionistas. Hay mucho dinero, hay mucho capital, no solo de empresas públicas, sino de inversionistas privados. Yo veo, por ejemplo, en el Brasil, que el Brasil se está convirtiendo y no se ha convertido en una potencia, por ejemplo, desde el punto de vista de agricultura, muy, muy grande. El Asia va a comprar muchos granos del Brasil. El Brasil ha tenido un crecimiento exponencial. Y creo que hoy por hoy hay muchas empresas viendo expansión en Latinoamérica. Creo que la pregunta interesante va a ser qué va a pasar con todo eso de los impuestos de exportaciones, de importaciones, dónde va a terminar para terminar qué va a pasar con la inversión, pero eso a qué plazos y qué retornos vamos a pedir, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo que en esos mercados, bueno, especialmente en agricultura, hay muchas empresas grandes, ¿verdad? México, Brasil, en otros lados. Y también lo que tú mencionas, ¿verdad? Que tal vez a veces los plazos de compra o venta son más largos porque también se vuelve bien personal en Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay muchos family businesses, ¿verdad? Sí. Empresas familiares, dueños de empresas que llevan, ¿verdad? Docenas de años siendo dueños de su empresa y después viene una empresa quizás internacional o otra empresa a tratar de comprar su empresa y se vuelve personal el tema, ¿verdad? Entonces, me imagino que eso existe mucho a comparación de acá en Estados Unidos, que hay muchas empresas públicas, se conoce mucho más este tipo de transacciones. Entonces, me parece muy interesante tu punto de vista. Algo que noté de tu carrera también es que has estado en muchas juntas directivas. Vi que tenías un periodo de juntas directivas como entre el 2013 y el 2016 y después otro como el 2020, el 2024, después de COVID. ¿Cómo terminaste en juntas directivas? O sea, cuéntanos un poco acerca de cómo te encontraste con esas oportunidades y cuál es tu rol en esas juntas directivas y tal vez cómo unas juntas se diferencian a otras. Sí. Mira, creo que voy a hacer el link entre esta pregunta y la anterior, porque muchas de las empresas en las que he tenido oportunidad de operar han sido formadas desde una empresa en Estados Unidos con una empresa en otro país. Y eso tuve la oportunidad en México con una empresa familiar. Con Agra Brands tenía una empresa, un joint venture con una empresa en México. He formado un joint venture en Australia con una familia.
Entonces, esa es una forma de entrar a esos mercados que es muy apetecible. Y como se forma un joint venture, se pone una junta directiva. Y en cierta forma trabajas 50% con la empresa americana y el otro 50% del porcentaje de participación de la empresa del país anfitrión, ¿no? Ah, entonces he tenido la oportunidad de operar teniendo en cuenta en que tenemos una ideología diferente en una empresa pública en los Estados Unidos y con las necesidades de la familia que se está operando en otro país. Y entonces mi rol ha sido mucho, primero, tengo un rol como director que tengo que asegurarme, tengo una responsabilidad sobre la empresa local, que la empresa esté operando de acuerdo a la estrategia y la misión que tiene a sus socios, número uno, ¿no? Un rol fiduciario, pero un rol estratégico al mismo tiempo. Y mi segundo rol, que creo que es importante, es transmitir y comunicar esa misión, esos objetivos, esos resultados a la empresa matriz del 50% de la participación. Entonces es un rol de alguna forma delicado, porque tengo por un lado que asegurarme que la empresa, que las decisiones que se están tomando para el joint venture son las mejores para el joint venture, pero por otro lado tengo la responsabilidad de comunicar y pelear o llevar qué son las prioridades que nosotros tenemos como socios. Un director independiente en muchas veces no tiene ese rol porque es independiente. Pero aquí como director que representa una empresa socia, tienes que tener esos dos sombreros, si quieres llamarlas, esos dos roles. Y hay que asegurarse que respetas el joint venture, pero también respetas a la empresa que se representa, ¿no? Ok. Muy interesante. Entonces, básicamente estás diciendo de que las oportunidades de juntas directivas que tú te has encontrado han sido más que nada porque han comprado una empresa y entonces tú eres la persona responsable de que esa empresa que compran o con la que hacen un joint venture haga las cosas que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Como parte de la transacción. Entonces, si hay sinergias o si hay un plan para el futuro, que se lleve a cabo ese plan. Y entonces tu rol en la junta no es necesariamente ser el chairman de la junta o liderar la junta, sino más bien ser la voz de la empresa que hizo esa transacción, ¿verdad? En esa empresa, en esa junta directiva. Sí. Em, Pero tienes un entonces, rol fiduciario también para la empresa en la que te estás sentando como director, ¿no? en la que se hace. Ok, interesante. Bueno, muy interesante toda tu carrera, ¿verdad? La vida profesional. Nosotros le permitimos a los que nos escuchan que dejen comentarios, ¿verdad? Para cualquier pregunta. Después te la dejamos saber para que nos avises. Pero muy interesante. Ahora me gustaría pasar un poco a, no sé, como lecciones que has aprendido a través de tu vida. Pueden ser profesionales, pueden ser no profesionales. Sí me gustaría hablar un poco del tema de balance entre la vida personal y la vida del trabajo. No sé si quieres darnos tu perspectiva de cómo tú has hecho esto a lo largo de tu carrera. Me imagino que han habido tal vez ciertos momentos donde esto se ha vuelto más difícil que en otros, ¿verdad? Entonces no sé si nos quieres comentar quizás de alguna experiencia difícil que tuviste en alguna compañía o en algún momento en tu carrera, tal vez que no dormías o trabajabas demasiado, estabas cansado o tal vez estabas teniendo hijos. Y cómo manejabas eso, ¿verdad? Porque mucha gente, por ejemplo, en mi posición o gente que está empezando sus carreras, pues piensa como que, ok, quiero tener hijos, pero que también quiero ser exitoso. Entonces, escuchar de ustedes de cómo pudiéramos nosotros adaptarnos a eso sería bastante de ayuda. Claro. Mira, creo que esa es la pregunta del millón. Todo mundo tenemos esa pregunta en algún momento de nuestra carrera. Yo creo que la primera lección es creo que yo me llevo es no tenerle miedo a un reto. He tenido la fortuna, la bendición
de poder subir en mi carrera, pero también lo que no se ve en mi perfil muchas veces es que también he fallado. Y la pregunta es que cuando tú fallas, fracasas, te equivocas, ¿qué aprendiste? Creo que esa es la primera cosa. Um, Hay siempre lecciones que tú te puedes llevar. Y hay cosas que te salen bien y cosas que te salen mal, ¿no? Creo que es la primera lección, no tener miedo a fracasar. La otra cosa que creo que me he llevado es poder tener un coach, una persona de confianza en la cual que tú puedes tener las conversaciones difíciles de preguntar, no tener miedo a preguntar y decir, no sé qué hacer en esta situación o pienso que tengo estas dos opciones, ¿qué opinas? Al final del día, ese es una voz que te ayuda, que tiene más experiencia, que ya ha pasado por muchas de esas cosas y que te puede dar puntos de vista diferentes, pero al final del día tú tienes que tomar la decisión, ¿cierto? Um, la otra lección que me llevo yo, y te digo que tal vez lo vivo yo, la he vivido en sangre propia, es no tener miedo al futuro. Como te comenté al principio que estábamos conversando, muchos de los movimientos que he hecho en mi carrera, no han sido planeados. Han sido porque se han presentado de acuerdo a un proyecto, a unos resultados. Cuando estuve, por ejemplo, cuando estuve en Puerto Rico, nunca pensé que me iba a mudar a México, sino que de acuerdo a ciertos resultados, de ciertas cosas y oportunidades que se dieron y en mis relaciones, esa oportunidad se presentó. Fui a México con la idea de quedarme 3 años y al final quedé 7, porque las cosas se dieron, otras oportunidades se presentaron, no sabía que se iba a ser el futuro, pero lo que hice fue ir abrazando esas oportunidades. Y hay oportunidades que las tomé y hay oportunidades que no las tomé, ¿no? Pero no tenerle miedo al futuro. No estar pensando en cómo voy a ser CFO en algún día en mi carrera, sino pensar en decir, estas son las cartas que tengo hasta ahora, tengo que entregar esa de la mejor carta. Claro, entonces, o sea, la primera que dijiste se parece a la última también, ¿no? O sea, no tenerle miedo al fracaso y tampoco tenerle miedo al futuro o a tomar decisiones riesgosas, porque casi siempre esas terminan en cosas positivas, Sí. ¿verdad? Y la segunda que mencionaste me parece muy interesante, de usar mentores y coaches. Uh-huh. ¿Cómo has encontrado tú a tus mentores? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo los has encontrado? ¿Cómo te le acercas tú a alguien y le dices como, hey, me gustaría que fueras mi coach? ¿Qué has hecho? Mira, he tenido jefes que muchas veces me han abierto la puerta, ¿no es cierto? He tenido una relación, he construido una relación, o otra gente que trabajaba en otras áreas de diferentes empresas o externos, los cuales he construido una relación y he logrado, y no ha sido en muchos casos no ha sido formal, no ha sido una relación formal de coaching, pero que de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a sus puntos de vista, de alguna forma he abierto la puerta o han abierto ellos también la puerta para que uno converse de los problemas que uno tiene. En otro lado que también tuve la suerte de trabajar con un coach mucho tiempo. Ella se acaba de retirar y por eso ya no estoy trabajando con ella. Pero una de las cosas que aprendí es tener un plan de desarrollo propio mío. Y un poquito a tu pregunta anterior, el balance de trabajo, por ejemplo. Todo el mundo quiere eso. Pero por medio de este coach, logré entender que no existe separación entre uno y otro. Tú haces tu balance. Entonces, al principio de mi carrera, por supuesto, no tenía familia y estaba muy enfocado a los resultados, a que se entregue cierto proyecto, etc. Eso existe hoy, pero también tengo niños, como te comenté al principio, y lo que estoy claro es que un proyecto que está en mi trabajo va a estar siempre ahí, pero ellos en algún momento van a estar creciendo. Entonces, la pregunta que me hago todos los días es, tengo que llevar a mis nenes a la escuela,
pero también tengo que hacer eso. ¿Y yo qué no me voy a perder? Lo que no me voy a perder es tiempo con ellos. Entonces voy a trabajar, voy a asegurarme que tengo ese tiempo, pero por otro lado también voy a asegurarme que balanceo, uso mi equipo para entregar proyectos. Entonces, eso para mí es crítico que he aprendido con un coach, un mentor, ¿no? Buenísimo. Bueno, y la última pregunta de hoy es para alguien que tal vez está tratando de entrar a la industria de comida o a la industria de agricultura, quizás no necesariamente en el área de finanzas, pero aún esas industrias, ¿verdad? Yo sé que muchas industrias funcionan diferentes. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que está viendo cómo entrar a una de estas dos industrias y cómo, qué pudieran hacer ellos para poder entrar? Porque a veces, muchas veces, una vez que estás adentro, ya se vuelve más fácil el camino, pero esa entrada es el punto crítico. ¿Qué le dirías tú a alguien que está viendo cómo hacer ese movimiento a esa industria? Mira, yo creo que existe hoy por hoy, por ejemplo, a nivel de universidades, muchísimos programas de pasantías. Todos los años de empresas, porque ahora existe mucha oferta de, ¿cómo se llama?, de empresas que están tratando de atraer talento. Y tienen los programas de pasantías. Entonces, si tú estás en la universidad, toma ventaja de esos programas de pasantías. Porque te conocen, comienzan a conocerte, te comienzas a construir un perfil. Trata de no solo tocar un área, por ejemplo, finanzas, trata de tocar operación, trata de tocar estrategia, etc. Todo sistemas, siempre hay oportunidades. Segundo lugar, hay muchas cámaras de comercio que te ofrecen foros, que te ofrecen la oportunidad de ir a charlas de industrias, en la cual puedes comenzar a relacionarte. El network es crítico en cualquier cosa que uno haga en cualquier industria, en cualquier función. Entonces, empezar a relacionarse con las instituciones en las cuales ofrecen esos foros es importante. Y la tercera que te creo que es llamar o entrar en contacto con gente de la industria. Muchas veces creemos que no conocemos a nadie, pero si tú entras a tu red, vas a conocer a gente. Tienes, por ejemplo, probablemente gente en tu red que conoce a otra gente en ciertas industrias que te atraen. Entonces la pregunta es decir, ¿puedo robarte media hora o una hora de tu tiempo para que me aconsejes? ¿Qué opinas de esto? Creo que eso es importante. Esas tres formas de atacar o de entrar en contacto creo que son poderosas desde mi punto de vista, ¿no? Sí, eso es algo que estoy de acuerdo, que tienes que hacer muchas cosas, no solo puedes hacer una. Y siento que la gente quizás sí hace la tercera que mencionaste, de escribirle a la gente en LinkedIn o por correo, a la gente que conoce. Me parece excelente. Y yo siempre hago una estrategia que es que con cada persona que conozco le pregunto conocer a la siguiente y así uno va poquito a poco. Pero tu punto también de ir a foros es muy importante, porque si tú te quieres meter en una industria nueva, tienes que conocer a la gente y tienes que conocer cómo hablan, qué lenguaje usan. Entonces me parece muy, muy interesante ambos de tus puntos. Pero bueno, con eso, Javier, concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que muy, muy interesante. Como mencioné antes, nosotros estamos abiertos a tomar preguntas de la gente que nos escuchan para dirigírtelas a ti, y si nos ayudas, porfa, con contestar ese correo que te mandemos una vez, sería excelente para que nuestra audiencia también coja información adicional y tu punto de vista, ¿verdad? Así que muchas gracias y también a todos los que nos escuchan. Nosotros vamos a estar poniendo sus podcasts live todos los martes a las 5 de la tarde de Centroamérica o de Mountain Time. Y nada, muy emocionado de haber tenido esta conversación y un placer conocerte, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Envíenme las preguntas, voy a estar con mucho gusto, entro en contacto y excelente conocerte. Gracias, Javier. Buenísimo. Yes.